Los jóvenes bolivianos debatimos en este espacio para que nuestras autoridades escuchen nuestros problemas, inquietudes y propuestas. Escucha mi voz. Bienvenidos a una nueva edición de Escucha mi voz, un proyecto desarrollado por Página 7 destinado a la educación ciudadana para los jóvenes del país. Yo soy Marcelo Blanco y seré el conductor de este espacio. En esta oportunidad vamos a armar un foro debate sobre una de las problemáticas más trascendentales y preocupantes en los últimos meses, que es el tema de la salud. Vamos a conversar y conocer cómo los jóvenes ven el sistema de salud en el país, la salud reproductiva, mitos sobre los correctos hábitos alimenticios, la salud mental en la etapa de la adolescencia y la juventud y mucho más. Para este foro debate estaremos junto a Binka Nemer, embrióloga clínica especialista en biología humana y reproductiva asistida humana, Gabriela Urriorogoitia, psicoanalista José Antonio Virués, médico intensivista que trató casos de COVID-19, y Cecilia Encinas, nutricionista dietética, especialista en alimentación y dietética clínica. La dinámica de este foro debate va a ser la misma que en el anterior. Mi persona hará las preguntas y cada uno tendrá 1 a 2 minutos para responder cada una. Al concluir la pregunta, yo les diré el tiempo que tienen para responderla. El orden de las respuestas va a ser de forma rotativa, de la misma forma como se hizo en el primer foro debate. Ahora sí, vamos a comenzar con Vinca. Vinca, por favor, coméntanos un poco más sobre ti, una breve presentación sobre tu trayectoria y bueno, tu relación sobre el aspecto de la salud. Te vamos a dar para esto un minuto. Corre tu tiempo, puedes comenzar. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Binka Nemer Derpik, yo soy médico de profesión, pero me especialicé en embriología clínica, biología humana, reproducción asistida. Estuve por varios países, empecé mi trayectoria en Uruguay, luego estuve en Barcelona, la Universidad de Sheus, en el Instituto de Sheus, que son los primeros a nivel mundial junto con Inglaterra, que se disputan quién hizo los primeros casos de reproducción asistida en el mundo. También estuve en Argentina, bueno, también trabajo con una empresa japonesa que se llama Kitasato, que son los que realizan vitrificación, desvitrificación de embriones, y bueno, sobre todo al intento de estar en la vanguardia y poner en la vanguardia a Bolivia en lo que son técnicas de reproducción asistida y biología humana. Perfecto. Vamos a continuar. Ahora nos va a contestar Gabriela. La misma consulta. Si no te damos un minuto, coméntanos un poco más sobre ti y tu perfil profesional. Tienes un minuto. Te escuchamos, Gabriela. Bueno, yo soy psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la nueva Escuela Lacaniana, que es una escuela de psicoanalistas donde continúa mi formación. Los psicoanalistas nunca nos graduamos, nos formamos constantemente. Y bueno, soy docente de materias de psicoanálisis de la Universidad Católica y trabajo en consulta privada. Tengo mucha práctica con adolescentes y niños, pero también en general me dedico a atender a cualquier persona que tenga algún tipo de padecimiento y quiera hablar sobre eso y esté dispuesto a tratar su sufrimiento. Perfecto, Gabriela. Vamos a continuar. Ahora va a comenzar, bueno, ahora va a contestar Antonio. Pues la misma consulta. Bueno, coméntanos un poco sobre tu perfil profesional. Tienes un minuto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Yo soy médico intensivista, médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Tengo la alta especialidad en medicina crítica en obstetricia realizada en la Universidad Autónoma de México, en México. También realicé una estancia formativa en el Hospital Clínic de Barcelona sobre cirugía de trasplantes y terapia intensiva. Yo trabajo actualmente en la parte pública, en el Hospital del Norte, aquí en la ciudad de La Paz, en el Alto, prácticamente, así como en instituciones privadas, como el Hospital Corazón de Jesús, el Hospital Agramont también en el Alto, y en la Clínica Los Andes del Grupo Embriovid en Los Pinos, en la ciudad de La Paz. Yo he sido director del Comité de Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva,
las gestiones 2017-2019 y actualmente soy el vicedirector del Departamento de Medicina Crítica de la Asociación Latinoamericana de Tórax ALAT. Continuamos. Ahora escucharemos a Cecilia. Lo mismo, por favor, un poco coméntanos sobre tu perfil profesional. Un minuto tienes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de poder brindar un poco de la información sobre la alimentación. Bueno, mi nombre es Cecilia Encinas, soy nutricionista dietista, tengo una especialidad en alimentación y dietética clínica. Me he formado también en el Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Sucre. Trabajo actualmente de una forma privada en la parte clínica y también trabajo en un instituto que se llama MET en la ciudad de La Paz, que nos dedicamos en el área deportiva en la recuperación y alimentación de los deportistas netamente. Mi formación es sobre todo guiar a darles una mejor educación alimentaria a los pacientes y sobre todo brindarles una mejor salud interna para que puedan tener una mejor calidad de vida. Perfecto. Bueno, ahora vamos a continuar. Va a comenzar a contestar Gabriela. Gabriela, coméntanos, bueno, según tu experiencia, ¿cómo crees que perciben los jóvenes el sistema de salud pública del país y también el sistema de salud privada en el país? Tienes un minuto. Te escuchamos, Gabriela. Bueno, pienso que los jóvenes, en mi experiencia, digamos, con adolescentes, no es algo que ellos estén, digamos, no es algo a lo que ellos estén totalmente ligados, ni es un tema, digamos, que sea del interés de ellos, así como en un primer plano, ¿no? Pienso que habría que pensar si se trata de alguien que tenga una experiencia directa con una situación de salud y habría que ver, digamos, en general cuál es su experiencia respecto a esto. Desde el psicoanálisis no hacemos generalidades nunca, porque la manera de trabajar es en el caso por caso. Por ejemplo, pueden haber dos personas que tengan una depresión, pero la manera en que cada uno vive esa depresión, las razones para ello y cómo se configura eso, ¿no es cierto? Es única y singular, aunque las circunstancias sean parecidas, aunque el padecimiento sea el mismo. Entonces no caemos en generalizaciones de ese tipo. Creo que eso podría decir en relación a esta pregunta. Perfecto, Gabriela. Continuamos, escuchamos ahora a Antonio. La misma consulta. ¿Cómo crees que perciben los jóvenes hoy en día el sistema de salud público y también el sistema de salud privado, ¿no? Teniendo en cuenta que también, bueno, las universidades les brindan un sistema de salud más privado. Te escuchamos, Antonio. Claro que sí. Un minuto. Yo percibo justamente que no nos encontramos muy bien informados, tanto así como personal de salud y también como personas acerca del funcionamiento de un sistema público y privado en nuestro país. ¿A qué me refiero con esto? Que no creo que los sistemas sean pues excluyentes, yo creo que son complementarios. ¿En qué sentido? Hay ventajas en el sistema público por alta casuística de casos que vemos en relación a algunas enfermedades, por lo menos en el aspecto médico. Por ejemplo, neumonías, infecciones justamente adquiridas en la comunidad, pues tipos de complicaciones como de la diabetes, presión alta y demás, son muy frecuentes en el sistema público y realmente somos expertos en este campo en hospitales públicos. Sin embargo, reitero que el sistema privado es complementario. Sí puede ofrecer algunas ventajas. Y justamente yo creo que los jóvenes deberíamos ser más informados al respecto, porque cada sistema, subsistema en todo caso, tiene sus características y ventajas. En ese sentido, yo considero que debería existir mucha mayor información al respecto para entender mejor las ventajas de cada subsector. Perfecto, Antonio. Escucharemos ahora a Cecilia, la misma consulta. ¿Cómo crees que perciben los jóvenes el sistema de salud público y el sistema de salud privado? Un minuto, te escuchamos, Cecilia. Coincido mucho con el doctor Antonio, como dice el tema de la falta de información que existe en nuestra sociedad es la deficiencia que está teniendo, ya que muchos jóvenes no están aprovechando el seguro que pueden llegar a tener y sobre todo no están obteniendo los beneficios de estos. Entonces yo creo que la falta de información es lo que está haciendo una falencia en este caso, ya sea en un futuro de poder brindar mayor información sobre todos los beneficios que esto puede tener, pero también veo un poco de falencias en el tema de
cómo se pueden llegar a formar todos los profesionales de salud en diferentes áreas, no porque solamente el área pública es buena o es mala, y tanto en la privada también. Es importante de poder brindar información a los jóvenes, sobre todo porque no tienen los recursos necesarios, la gran mayoría, para poder acceder a una salud privada. Entonces, es bien importante de informar esto en ellos para que tengan estos beneficios. Perfecto, Cecilia. Vamos a continuar. Ahora va a comenzar a contestar. No, perdón, continúa ahora. Vamos a escuchar a Vinca, perdón. Vinca, la misma consulta. ¿Cómo crees que perciben los jóvenes el sistema de salud público y el sistema de salud privado? Te escuchamos, Vinca. Bueno, yo puedo hablar desde mi perspectiva, que fui estudiante de medicina del sistema público. Yo estudié en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, y lamentablemente en el sistema público existen muchísimas falencias, ¿no? Y he trabajado desde que he salido de la facultad en el sistema privado. Entonces, lamentablemente, reiterando esto, es que no todos pueden acceder al sistema privado. Entonces, yo creo que tanto la educación como la salud son derechos que tiene nuestra gente, y que se tiene que enfocar en mejorar el sistema de salud público, porque si bien la gente no puede acceder a esto, como existe en otros países, por ejemplo, un gran ejemplo es Uruguay, que todas las personas aportan de los salarios que tienen para acceder a un sistema de salud que es genial. Después de ver los casos de coronavirus y de ver las falencias que nosotros tenemos, creo que es algo realmente en lo que tenemos que enfocarnos, en mejorar nuestro sistema de salud público. Porque el privado, obviamente, las personas que tengan acceso van a poder pagarlo y van a poder hacerse los exámenes necesarios y demás, pero cuando nosotros vemos las falencias que tenemos, es que nosotros debemos enfocar todos nuestros esfuerzos en mejorar el sistema de salud público. Bueno, vamos a continuar. Ahora va a comenzar a contestar Antonio. Bueno, ahora es referente al tema de la alimentación. Según tu experiencia, ¿qué ideas o mitos conoces o has visto sobre el tema de la alimentación saludable? ¿Y cómo recomendarías evitarlos? Un ejemplo de uno de estos mitos es, por ejemplo, el gluten, ¿no? Ya que varias personas bueno, todos sabemos que las personas que evitan el gluten es por alguna alergia, algún tipo de malestar, pero algunas personas piensan que no comer gluten influye en tener una buena alimentación, es un factor, según indican. Bueno, te escuchamos, Antonio. Bueno, coméntanos, ¿cómo recomendarías evitar este tipo de ideas y mitos erróneos? 2 minutos tienes, Claro te que sí. escuchamos. En mi experiencia yo veo que de igual manera algo para solucionar todos los problemas de salud es el denominador pues común de la educación y de la información. En ese sentido es que pues encontramos mucha deficiencia también en cuanto a la información de qué se debería pues uno recibir de alimentación y qué no. Lo que vemos en los pacientes es que muchas veces en Bolivia tenemos mala nutrición, y un mito importante es ver eso, ¿no? Que cuando se piensa que una persona gordita está más saludable a comparación de una persona delgada. Al contrario, tenemos muchas complicaciones en nuestro medio por pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad. Entonces, algo que se arraiga ya hace mucho tiempo, muchas décadas, es eso, ¿no? El pensar que una persona gordita puede tender a estar saludable. Eso es muy equivocado. Al contrario, sí debemos realizar seguimientos también desde el punto de vista bioquímico, el realizar pues chequeos anuales, el realizar pues laboratorios, por ejemplo, el perfil lipídico, el perfil de cómo está el nivel de grasas en la sangre, nos puede orientar mucho acerca del riesgo cardiovascular. No olvidemos que una de las causas principales en el mundo de muerte son las enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, derrame cerebral, como se conoce, y justamente están relacionados a pacientes que se encuentran con sobrepeso. Entonces, ese es el mito que yo quisiera justamente destacar, que hay que descartar que una persona gordita es más saludable. No es así. Se debe encontrar el peso ideal en cada persona. Perfecto, Antonio. Vamos a escuchar ahora a Cecilia, que creo que es, bueno, la más experta en este Especialista. aspecto, Claro que sí. especialista en este aspecto, ¿no? Entonces, Sí. bueno, tal vez nos puede dar una visión más amplia. Ella, bueno, de seguro, Cecilia, tú has escuchado muchísimas ideas y mitos respecto a tener una buena alimentación que muchas veces han debido ser erróneos. Así que, bueno, coméntanos cuáles son estos mitos que has escuchado y cómo también recomendarías evitarlos. Te escuchamos. Primero, se escucha mucho en el tema de la consulta que quiere uno venir a bajar de peso, a subir de peso,
que tienen diferentes condiciones. Como les decía, yo me especializo en la parte clínica, en las enfermedades como tal, pero realmente la deficiencia de información que puede existir en las personas por los hábitos alimenticios que tenemos, sobre todo la educación familiar, es predominante. Es lamentable saber, como el doctor decía, de que un niño gordito cuando está así bien rellenito y todo piensan que es saludable, lamentablemente es todo lo contrario. Todos los niños que sabemos que la pandemia en la que estamos viviendo realmente, aparte de lo que es el virus, es la obesidad y el sobrepeso. Sabemos de que la deficiencia nutricional no es en niños con sobrepeso o con niños que tienen bajo peso para la edad, sino que es en el estado del porcentaje de proteína que este paciente puede llegar a tener en su cuerpo. Yo me baso mucho en el estudio de bioimpedancia eléctrica no invasiva, que es la máquina MBCA. Yo trabajo mucho con ese estudio porque a mí me ayuda a determinar la calidad de vida de ese paciente, la calidad de resistencia y reactancia que tienen las células en estos pacientes. Y realmente el mito de la luna, de la piña, del limón, no existe. Son mucha información que los jóvenes están teniendo del internet. Vagamente ellos lo están realizando y lamentablemente no hay una supervisión de los padres. Y lo que está sucediendo ahora y que se está viviendo hace mucho tiempo también son las enfermedades nerviosas, que puede ser también lo que es la anorexia y la bulimia, que son enfermedades que a la larga les pueden llegar a tener desnutrición en los pacientes, porque hay que descartar dos cosas, que la alimentación es voluntaria y la nutrición es involuntaria. Entonces, lo que puede decir en este caso, por ejemplo, es de que uno tiene que ser consciente en lo que puede alimentarse para que su cuerpo pueda asimilar mejor. Entonces, el mito más grande para mí es sobre el tema de información alimentaria. La educación alimentaria en nuestro país no hay. Entonces, eso es lo que yo promuevo mucho en la consulta, en mis pacientes, porque la educación alimentaria es fundamental para tener una mejor calidad de vida. Te voy a dar, 30 segundos más, si nos puedes aclarar este punto para las personas que nos están observando, que están mirando esta transmisión. Este tema del gluten que yo lo he mencionado, ¿qué personas en verdad deben evitar el gluten? Y en realidad el gluten, ¿en qué afecta o si en realidad afecta o no afecta en la salud? Es una moda en la gran mayoría de las personas, porque la verdad es que las personas que no deberían consumir gluten son los celíacos o sensibles al gluten, que es la proteína que existe en ciertos cereales. Entonces, el problema de que es la falta de información, justamente como les explicaba, también la dieta keto, la dieta cetogénica, la dieta Atkins que están haciendo muchas personas para poder bajar de peso, lamentablemente no es un método para poder bajar de peso. Para bajar de peso, una persona debería empezar a consumir más alimentos de todos los rubros, pero sí midiendo las porciones que tienen que tener. Específicamente hablando del gluten, por ejemplo, el gluten, como sabemos, es una proteína que está presente en ciertos cereales. Lo que va a hacer en los pacientes que son celíacos, obviamente, les va a provocar una desnutrición a nivel de vitaminas y minerales y sobre todo de porcentaje de masa muscular. Es importante en ellos hacerles una clínica, se hace biopsia, se hace colonoscopía, eso se hace con un médico especialista para que el médico especialista nos pueda brindar la información y el tratamiento, pero juntamente con la nutrición, que es lo más importante. Perfecto, Cecilia. Ahora vamos a continuar. Escucharemos ahora a Vinca, la misma consulta. ¿Qué ideas o mitos conoces o has escuchado sobre la alimentación saludable y cómo recomendarías evitarlos? Tienes 2 minutos. Te escuchamos, Vinca. Realmente yo creo que todo extremo es malo. Si es que nosotros hacemos dietas muy extremas, yo lo veo todo el tiempo en gente de nuestras generaciones y demás que quieren bajar de peso rápido, que no sea algo sustentable en el tiempo. Yo soy una persona que como muy saludable desde hace muchísimos años, que obviamente me gusta cuidarme, me gusta mantenerme saludable porque lamentablemente sufro de dolor en las rodillas, tengo una escoliosis, no puedo subir mucho de peso y demás por estas dolencias, pero yo creo que algo sostenible en el tiempo es algo que no solamente a nosotros nos favorece a nivel salud, sino también favorece a toda la gente que tenemos a nuestro alrededor porque siguen nuestro ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo del gluten es algo completamente cierto, la gente ve esto en programas. Es otra cosa con alimentación saludable que todo el mundo lo conoce, es Herbalife. Este tipo de retos que a mí todo el tiempo me aparecen en redes sociales, reto de 21 días para perder peso, reto de 21 días, 3 semanas. Y claro, obviamente las personas que están desesperadas por perder peso, que tienen una boda, que tienen una fiesta, que quieren irse a un viaje, lo realizan y lamentablemente esto es muy dañino para la salud porque nosotros no tenemos ese hábito
de realizar consultas anuales, por ejemplo, para hacerse una revisión médica, como comentaba el doctor Virués. Hacerse un perfil lipídico, un perfil hepático, para ver si es que nos encontramos bien, qué podemos hacer para tener una mejor calidad de vida. Porque muchos dicen, ¿no? Hay que vivir, no durar, pero yo creo que realmente lo preferible es vivir durando el tiempo que obviamente tengamos que vivir en esta vida, pero vivir con una calidad de vida sustentable, alimentándonos bien, que si bien nos podemos dar un gusto de vez en cuando, una hamburguesa, una pizza, yo creo que también es lo saludable, tampoco vivir estresado por no comer, por no engordar, pero mantener esto, ¿no? Un estilo de vida que sea sustentable en el tiempo y sobre todo sin irse a ningún extremo, ni la extrema delgadez como una anorexia, una bulimia, ni el sobrepeso, porque ambos nos causan patologías que afectan a nuestra salud. Perfecto, Vinca. Ahora escucharemos a Gabriela, la misma consulta. ¿Qué ideas o mitos conoces o has escuchado sobre la alimentación saludable y cómo recomendarías evitarlos? Tienes 2 minutos, te escuchamos, Gabriela. Pienso que esto de los mitos y de la alimentación saludable corresponde más a un área de la nutrición y de la medicina. Lo que yo podría decir desde mi quehacer es que sí, por un lado, digamos, vemos que hay como casi como una moda, la diría yo, ¿no? Hay como una cosa muy predominante en nuestra época de sistemas de alimentación saludables, de cosas que se deben comer, cosas que no se deben comer. Estoy muy de acuerdo con lo que han ahorita compartido con nosotros las colegas en cuanto a la información que hay. Pero pienso que hay una paradoja que la tenemos que poder ubicar. Mientras más sistemas o información sobre modos de alimentación saludable, digamos, métodos para comer, para bajar de peso, y hay cada vez más como un empuje, digamos, de la sociedad a llevarnos a una vida saludable. Mientras más tenemos eso por un lado, desde el área, digamos, a la que yo me dedico, que es el área de la salud mental, vemos también como mayor predominancia de casos de anorexias y de bulimias y de obesidad, digamos, que como decían las colegas también, que sí, por supuesto, tienen la parte de la salud como una cuestión muy importante, pero que también tienen una relación muy estrecha, ¿no es cierto?, con el modo de funcionamiento psíquico de las personas. Entonces, pienso que son como aspectos que tenemos que saberlos escuchar y que tenemos que saberlos tomar en cuenta. Creo que es eso lo que podría decir. Creo que es como una paradoja que nos aparece, que la tenemos que poder mirar un poco más. A veces lo que empieza como un modo de tratamiento, digamos, de alimentación saludable, de bajar de peso de manera saludable, rápidamente, sobre todo en los jóvenes, puede derivar en un trastorno alimenticio, anorexia y una bulimia. Entonces, creo que son cosas que tenemos que estar atentos. Ahora ahora va a comenzar a contestar Cecilia. Vamos a tocar ahora el tema de la salud reproductiva. ¿Cómo ven, según tu experiencia, cómo ves que los jóvenes de hoy en día ven este tema de la salud reproductiva y la educación sexual en el país? Te escuchamos, tienes 1 minuto para contestarnos. Bueno, este es un tema muy importante que en mi consulta, netamente, yo trato de guiarles, sobre todo a las mujeres, en esto, que sabe cuál es el problema de la falta de información, porque hay un estudio donde sí comprueba que un 90% de los jóvenes tienen la información sobre el tema de la salud sexual y reproductiva, más no el acceso. Entonces, el problema de que está existiendo hoy en día en esa área es sobre todo la falta de información, la falta de accesibilidad a esto, porque hay estudios donde comprueban dónde se está haciendo el tratamiento como tal en los adolescentes, en informarles, darles todo el tema de toda la información, cuáles son los beneficios uno para otros y demás. En cuanto a lo que es, por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas tiene varios estudios, varios programas que colaboran en esto, y lamentablemente los jóvenes lo que están viviendo hoy en día es la falta de accesibilidad. Entonces yo creo conveniente poder guiarles en esto igual. No es de información, es de accesibilidad netamente. Entonces yo creo netamente que podríamos ayudar a colaborar en cuanto a lo que es a ellos, pero también a los padres, porque son los padres que no tienen una buena comunicación con sus hijos para poderles colaborar en esto, que la
buena salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, yo creo conveniente poder tener mayor accesibilidad a estos. Obviamente en el área, tal vez en la ciudad es mucho menos, pero en el área rural es carencial. Entonces, es bien importante poder tener una mayor accesibilidad a estos y los jóvenes lo ven así. Hay muchos porcentajes donde los jóvenes también, donde existen, que no tienen buena comunicación con los padres para poder tener una buena charla sobre este tema y sobre todo porque no tienen la confianza de poder hacerlo. Perfecto, Cecilia. Continuamos ahora. Vamos a escuchar a Vinca, que quizás Vinca igual de la misma forma nos puede ampliar quizás mucho más ahora desde su experiencia. ¿Cómo ves que, bueno, cómo has notado que los jóvenes ven, los jóvenes de hoy en día ven este tema de la salud reproductiva y la educación sexual? ¿Crees que ellos, bueno, están recibiendo la correcta educación? Coméntanos un poco más desde tu experiencia. Tienes un minuto. Te escuchamos. Bueno, parte de los programas de salud pública que nosotros realizábamos en la universidad era ir a colegios a enseñar lo que es salud sexual y reproductiva. Nosotros como estudiantes de medicina lo realizamos. He visto que muchos colegios también tienen estos programas y creo que hoy en día vivimos una época muy diferente a las épocas antiguas, que es una época de liberación. Tanto liberación del pensamiento como liberación sexual. La mujer ya no es estigmatizada, la mujer puede decidir y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Hoy en día, el hecho de que nosotros tengamos la libertad para decidir con quién estar, con quién no estar. Obviamente coincido completamente con mi colega con lo que acaba de comentar, el hecho de que hace mucha falta esta accesibilidad, pero también falta la información por el hecho de que, por ejemplo, cuando yo me fui a mi provincia, yo estuve en Los Yungas, el Seguro Universal proporciona todos los métodos anticonceptivos, por ejemplo, para mujeres de forma gratuita. La inyección trimestral, los anticonceptivos, preservativos, son administrados por el Seguro Universal de Salud, que esto es sistema público, de forma gratuita. Entonces, creo que existe muchísima información al respecto sobre educación sexual, sobre cómo cuidarse. Si bien, obviamente, somos un país tercermundista y tenemos muchísimas falencias, creo que la educación sexual es algo que se vive día a día porque ya no es un tabú como era en el pasado, ¿no? Más bien, lo que me gustaría mencionar en este apartado es el hecho de que muchas mujeres empiezan a cuidarse desde muy jóvenes, empiezan a tomar anticonceptivos, a ponerse las inyecciones trimestrales, y algo que yo he visto muchísimo en mi trabajo es que mujeres muy jóvenes están asistiendo a la consulta porque no pueden tener hijos. Entonces, realmente creo que eso debería ser parte tanto de la educación sexual y de la salud reproductiva, tanto para hombres como para mujeres, obviamente, el hecho de realizarse estos chequeos de rutina, no solamente para hacer una planificación familiar adecuada, tanto cuando son jóvenes como cuando están en los primeros años de casados, si quieren o no tener hijos, sino también para realizarse los chequeos pertinentes para poder en el futuro planificar de una forma adecuada. El hecho de la preservación de la fertilidad es algo que en nuestro país prácticamente no existe, a no ser que sea una mujer o un hombre que tengan cáncer, por ejemplo, cáncer testicular o cáncer de ovarios, que se vayan a realizar una quimioterapia, y eso es algo que realmente no existe. Y esto es exactamente como lo mencionaban mis colegas, falta de información y falta de educación, que eso es algo que realmente deberíamos priorizar en el país. Perfecto, Vinca. Continuamos, escucharemos ahora a Gabriela. La misma consulta, ¿cómo, bueno, según tu experiencia, cómo notas que los jóvenes de hoy en día ven el tema de la salud reproductiva y la educación sexual? Te escuchamos, Gabriela. Pienso que en el tema de lo sexual tenemos que tomar algo en cuenta, que yo lo pondría más como la cuestión de fondo, ¿no? Como el fundamento de todos de estos usos, de estas costumbres, de estas prácticas, y que es la relación que tienen, bueno, sobre todo si hablamos de los jóvenes, la relación que tienen los jóvenes con su cuerpo, ¿no? Estoy de acuerdo con las dos colegas, hay mucho acceso a la información, tienen mucha información, la salud sexual se le educa desde épocas muy tempranas, podríamos decir, en los colegios, pero el uso o no, por ejemplo, de los anticonceptivos, ¿no? O el uso o no de técnicas de reproducción, cómo ya hacen uso de eso, tiene que ver, por supuesto, con la accesibilidad que puedan tener o no, pero sobre todo tiene que ver con la relación que tienen los jóvenes con su cuerpo y con la relación que tienen los jóvenes en ese sentido, además, con el otro sexo, ¿no?
depende muchísimo de eso. O en la consulta se escucha muchísimo decir que, digamos, sí, que está bien, han recibido esa educación sexual desde muy temprano en el colegio, han tenido acceso, tienen acceso a la información más allá de que haya alguien que se las dé, se las proporcione o no, porque eso está en todos lados. Pero cuando ya se trata del momento de poner el cuerpo ahí y de hacerse presentes con el cuerpo, ahí es donde, por ejemplo, alguien puede decir que a pesar de tener toda esta información, no sabe muy bien cómo arreglárselas con su cuerpo, o no sabe muy bien cómo arreglárselas, ¿no es cierto?, con el sexo opuesto. Entonces, en relación a la salud reproductiva y a la educación sexual, pienso que una cosa es tener la información y otra cosa es poder ubicar esto en relación a el funcionamiento, digamos, psíquico singular de cada persona y su relación con el propio cuerpo. Pienso que eso es algo que está en la base de esto que estamos hablando. Perfecto, Gabriela. Cecilia, me parece que levantaste la mano. ¿Quieres como implementar algo? Sí, justamente va a disculpar No te preocupes. lo que la doctora Vinca decía sobre el tema de que las mujeres tenían más acceso a los anticonceptivos, a los preservativos. Eso es totalmente cierto. Si no me equivoco, el año pasado, en octubre del año pasado, es donde han empezado a dar también lo que son los preservativos a los hombres, pero el tema aquí es de que no difunden la información. No han difundido esa información para que los hombres también tengan acceso a los preservativos, justamente para que ellos también se puedan cuidar y puedan cuidar a su pareja. Muchísimas gracias por el dato complementario. Ahora vamos a continuar. Escucharemos ahora a Antonio, la misma consulta. Desde tu experiencia, ¿cómo ves que, bueno, cómo has notado que los jóvenes hoy en día ven el tema de la salud reproductiva y la educación sexual? Te escuchamos, tienes un minuto, Antonio. Gracias. Yo creo que es algo preocupante, sobre todo en el aspecto de la pandemia, porque evidentemente ya no existen tantos espacios como se intentaba iniciar con la salud sexual y reproductiva, con este tipo de información y educación, pues en los colegios, en la escuela. Y ahora que la pandemia obviamente ha limitado este tipo de reuniones, aglomeraciones, pues es algo preocupante, porque los jóvenes por curiosidad y demás acuden directamente al Internet, la cual evidentemente no es la mejor fuente de información muchas veces, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí es necesaria una tutoría, asesoramiento, consulta. Hay muchas instituciones que son, de hecho, especialistas, ¿no?, en esto de salud sexual y reproductiva, y se deben generar los mecanismos para que justamente la población joven, justamente la población que es sexualmente activa en edad reproductiva, pues acceda a esta asesoría, a esta tutoría, si vale el término, para poder pues sentirse mejor orientadas, mejor educadas acerca de las opciones que existe. Como mencionaba bien Cecilia, pues hay muchas alternativas nuevas, se está innovando en anticonceptivos y demás, pero falta la difusión al respecto. Perfecto, Antonio. Continuamos. Ahora va a comenzar a contestar Vinca. Vamos a tocar ahora el tema de la salud mental de los jóvenes. ¿Qué factores actualmente notas que afectan la salud mental de los jóvenes? Bueno, te menciono algunos ejemplos. Tema de las relaciones tóxicas, relaciones amorosas tóxicas, que bueno, varios jóvenes las viven y indican, según, bueno, varios estudios, han indicado que este tipo de relaciones tóxicas han aumentado en esta época de la pandemia, del confinamiento, de la cuarentena. De la misma forma, este tema del encierro, de la cuarentena, si bien había internet, no era la misma relación personal, y también que en la adolescencia, en la juventud, hay más índices, bueno, hay más personas, tienen más tendencia al suicidio. Y bueno, y esto a veces es los factores para que tomen esta determinación, a veces el maltrato o porque buscan una atención que no la consiguen al final. Te escuchamos, Vinca, ¿qué nos puedes comentar al respecto según tu experiencia? Tienes 2 minutos. Bueno, yo creo que, como dicen, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Eso tiene mucho, además, que ver con la relación que nosotros tenemos a nivel familiar. Por ejemplo, algo que yo he visto mucho cuando estuve rotando psiquiatría, que seguramente nos lo va a mencionar en el siguiente apartado nuestra colega,
es el hecho de que de familias tóxicas es de donde aparecen las personas tóxicas. Familias que están acostumbradas a ver, por ejemplo, que existe maltrato del papá a la mamá o de la mamá al papá, porque también puede existir, también existe maltrato de la mujer al varón, es que se forman niños y jóvenes tóxicos en un futuro. Obviamente también este tema de la cuarentena ha sido un tema de encierro. Y eso es algo que yo comento y charlo con muchas personas que se han separado, que se han divorciado en el tema de la cuarentena, en el momento de la cuarentena, porque es que no tienen esta convivencia con sus parejas. Cada uno está muy metido en su mundo del trabajo y el hecho de que la cuarentena nos ha obligado a convivir al 24/7, el 100% de nuestros tiempos con nuestra pareja, es el hecho de que ha hecho que muchas parejas peleen, pero es porque no tienen esta convivencia, ¿no? Lamentablemente yo creo que un trastorno muy común, que nos lo pueden corroborar ahora nuestros colegas, en los jóvenes es la ansiedad. Este tipo de trastornos de ansiedad que el encierro ha hecho que se eleven a la máxima potencia es lo que lleva en muchos casos al suicidio, también a relaciones tóxicas, también a temas nutricionales, porque hay muchas personas que literal, como lo dice la frase, se comen sus emociones, muchas personas que engordan por la ansiedad, entonces son temas que los jóvenes tienen que aprender a manejar, que bueno, en muchos casos a nosotros, nuestros padres o en el colegio nos los enseñaban a manejar con ejercicio, leyendo, teniendo actividades extracurriculares, que hoy en día los niños y los jóvenes, los adolescentes solamente se dedican a la tecnología, a estar con el teléfono el 100% del tiempo, con el PlayStation, y son formas en las que no se pueden manejar estos temas, ¿no? Perfecto, Vinca. Y bueno, sobre lo que mencionabas, me hiciste también recuerdo que, bueno, los primeros días de la cuarentena salieron muchos incluso memes, ¿no? De esto de la relación de pareja, al estar conviviendo 24 horas, ¿no? Y es bueno, Completamente. como broma comentar, pero es un tema serio, ¿no? Que ahora seguro Gabriela nos va a ampliar mucho más. Gabriela, tienes 2 minutos, la misma consulta. ¿Qué factores actualmente has notado que afectan la salud mental de los jóvenes? Te escuchamos. Bueno, pienso que realmente la situación de la pandemia que nos ha tocado vivir a todos ha sido un factor muy, muy determinante, ¿no? Podemos ver que por un lado la vida de los jóvenes se lleva a cabo prácticamente en las redes sociales. Las redes sociales casi diría determinan una manera en la que ellos tienen de vivirse a sí mismos y de vivir sus relaciones, ¿no? Pero eso se contrasta complicadamente, me parece a mí a veces, con la labilidad, ¿no? De los vínculos, vamos a decir, de carne y hueso, los voy a decir así, ¿no? Con los vínculos no virtuales. Y eso se constata también en la clínica, ¿no? Como una dificultad que tienen alrededor de cómo establecen sus vínculos. Y claro, esta situación de la pandemia ha generado, no sé, en algunos casos puede haber agudizado, digamos, esa dificultad. O en otros casos también vemos que esta situación del encierro, del confinamiento, del no poder salir, para muchos les ha resultado más bien como, digamos, voy a decir, para personas que realmente tienen dificultades con el vínculo y el relacionamiento social, eso de pronto les ha resultado como algo muy pacificante, porque es como de pronto todo el mundo tiene un modo de funcionamiento más parecido al mío, ¿no? Entonces eso me tranquiliza. El estar aislado, de pronto todos tienen que estar aislados, la vida de todo el mundo se para y entonces eso puede ser muy tranquilizador para alguien. Entonces ahí es donde yo digo, no se puede generalizar, ¿no? Pero sí pienso que lo que hace un poco la situación de la pandemia es como agudizar más las dificultades seguramente ya existentes para algunos y en otros casos ha servido más bien como una manera de pacificar y de tranquilizar cosas que anteriormente, por ejemplo, podían venirles angustiando y generando estas ansiedades, ¿no? Sí pienso que hay como una cosa, si podemos decir, característica predominante, sí, es este tema de la ansiedad en lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Perfecto, Gabriela. Tal vez, bueno, te voy a dar unos 20 minutos más. Quizás nos puedes comentar, bueno, dar tal vez algunos consejos para los jóvenes que están viendo esta transmisión. Bueno, si tal vez sufrieran alguno de este tipo de cosas, incomodidad al estar tal vez tanto tiempo encerrados, ¿qué recomendarías tal vez que podrían hacer para evitar sentir esta ansiedad? Mm.
pienso que de alguna manera cada uno, los consejos a veces, siempre digo yo, los consejos a veces tienen patas cortas, ¿no? Duran un ratito, pero después el problema realmente que es el que aqueja a cada quien vuelve a surgir y a veces de una manera más fuerte, dependiendo probablemente de sus circunstancias. Entonces, pienso que es muy importante que cada quien vaya como explorando y encontrando la manera que le funciona, digamos, para lidiar con esta situación. Para alguien, evidentemente, dentro de lo que nos toca vivir y de lo que nos toca hacer, ir encontrando, digamos, las maneras en las que ellos pueden, no sé, como pacificar un poco esta ansiedad, como tener una salida, ¿no? El no vivirse, digamos, como realmente en una situación de sin salida, en la que creo que en determinado momento, o por lo menos alguna vez nos hemos encontrado todos, y tratar de encontrarle la vueltita, diría yo, para cómo pueden ellos encontrar una salida a lo que nos toca, ¿no? Sí, es un momento complicado por el que todos estamos atravesando. Perfecto, Gabriela. Continuamos. Ahora vamos a escuchar a Antonio, la misma consulta. ¿Qué factores has notado que actualmente afecta la salud mental de los jóvenes desde tu experiencia? Tienes 2 minutos. Te escuchamos, Antonio. Sí, yo coincido en centrar actualmente pues la atención en la pandemia. Como menciona bien Gabriela, igual creo que ha desnudado pues muchos aspectos en el quehacer pues de los jóvenes de forma diaria, ¿no? Como se decía, pues han salido algunos memes muy graciosos de que los abogados iban a llenarse los bolsillos por las altas demandas de divorcio, ¿no? Que ha provocado la pandemia por convivir 24/7, como dice Vinca, desde China pues salía esas estadísticas, ¿no? Entonces, sí ha desnudado en el caso que existía algún conflicto, algún resquebrajamiento entre la pareja, dentro de la familia, pues sí se ha vuelto mucho más intolerable en algunos casos. Y por el otro lado, lógicamente, ha podido, en el sentido contrario, pues acercar más incluso a los miembros de la familia, ¿no? Bueno, particularmente yo donde vivo, existe una familia pues que tiene 4 hijos que son toditos pequeñitos. Y era pues como un terremoto todos los días ahí de escuchar los gritos y hacer todo lo imposible para distraerlos, niños de entre 3 a 8 años y tratar de mantenerlos distraídos justo en el pico de la pandemia. Ha sido algo muy interesante. Ahora ya están mucho más distendidos, ya están saliendo al parque y demás, pero yo creo que igual lo han tomado muy bien esa familia, entonces sí ha desnudado, ha logrado esta pandemia en ese sentido, pues desnudar la situación que se encuentra en cada familia, en cada hogar, ¿no? Yo considero eso. Vamos a escuchar a Cecilia, la misma consulta. ¿Qué factores qué factores ahora has notado que afectan la salud mental de los jóvenes? Tienes 2 minutos. Te escuchamos, Cecilia. Creo que es un tema muy delicado, lo que se está viviendo también a causa de la pandemia. Sabemos que el ciclo de la violencia sigue y crece cada vez. También tenemos que descartar que existe la violencia física, psicológica, económica y sexual, que en este caso, por ejemplo, los adolescentes estar conviviendo con su familia que tal vez ven un ciclo de violencia en la casa, ellos posiblemente lleguen a tener un ciclo también de violencia en el futuro. Entonces, justamente yo veo eso en mi consulta porque realmente doy ese paso de poder conversar con ellos. Y hay casos donde a veces vienen con padres cuando son menores de edad, que yo siempre especifico que tienen que venir con un mayor de edad cuando son menores. Y la verdad es de que yo ahí me doy cuenta que puede haber un ciclo de violencia cuando el niño está con una persona adulta. Y ahí es donde yo me puedo dar cuenta a la siguiente consulta que le digo, ok, al papá o a la mamá no venga, quédese en la sala de espera, pero que el niño o el adolescente pueda entrar a mi consulta solo, para que yo me pueda dar cuenta el ciclo de violencia que puede existir, la ansiedad y la depresión que este puede vivir. Estos dos diagnósticos médicos, la ansiedad y la depresión, van a aumentar, así van a ir en pico cuando esto ya esté empezando a regularizar, empiecen clases o empiecen a trabajar los padres ya con más frecuencia, esto se va a ver mucho más. Yo creo que también, como les hablaba del ciclo de la violencia, para mí es muy triste que según la OMS lo que decían que 1 de cada 3 mujeres, hablando netamente de mujeres, por ejemplo, sufren algún tipo de violencia en la familia, y esto los niños lo viven, los adolescentes lo viven. Entonces es muy triste saber que en esta situación en la que vivimos sigue existiendo eso. Para mí es como
estar literalmente en el pasado sin un tema de educación, que es muy triste determinar que los adolescentes vivan esta ansiedad, depresión, estrés, llegan hasta el suicidio en su misma casa por el dolor que pueden sentir. Es muy lamentable. Perfecto, Cecilia. Vamos a continuar. Escucharemos ahora a Gabriela. Bueno, respecto precisamente al tema de la pandemia. Con esta pandemia se ha desvelado las grandes falencias que tiene el país en su sistema de salud. Gabriela, ¿tú crees que se puede confiar en que el nuevo gobierno, el gobierno que ahora en estos días ya va a ser, bueno, posesionado, pueda solucionar estas carencias? Te escuchamos. Tienes 2 minutos. Pienso que nada lo asegura, ¿no? Pienso que no tenemos seguridad al respecto, porque como he escuchado además de los colegas, las falencias en el sistema de salud creo que son estructurales. Entonces, por otro lado, pienso que estamos en un momento en el que habrá que ver qué pasa, pero no pienso que sea muy seguro que esto se vaya a solucionar en un corto plazo. No sé qué dicen los colegas. Perfecto, perfecto, Gabriela. Vamos a escuchar ahora a Antonio. Antonio, de la misma forma, y quizás ahora también nos puedes comentar, tú que has estado en primera línea enfrentando la COVID-19, y tú que has visto estas grandes falencias de primera mano, ¿tú crees que se podría confiar que el nuevo gobierno solucione estas carencias? Te escuchamos, Antonio. Yo creo que lastimosamente a nivel global, a nivel mundial, pues la pandemia ha lastimado pues todos los sistemas de salud. Si tuviéramos que analizar cada país realmente o ha fracasado en un aspecto o en el otro, tanto así como sistemas de salud como España, que bueno, está nominado como uno de los mejores sistemas de salud. Vean lo que está sucediendo. Es uno de los países con mayores índices de contagio, así como de mortalidad en España. Pero, ¿cuál es el problema ahí? Mucho tiene que ver la educación de la gente, ¿no? Se han liberado, han bajado los brazos, han comenzado a ir a la playa, fiestas, reuniones y demás. Y lastimosamente, pues, el contagio es demasiado importante. Otro sistema de salud que vale la pena mencionar es Bélgica. Bélgica tiene uno de los índices más altos de mortalidad comparable a Bolivia, comparable a otros países mucho más pobres. Entonces, ningún sistema de salud, aun cuando sea el más avanzado, ha podido salvarse de esta pandemia. Estados Unidos, vean, al día se reportan más de 500, 600, 800, 1000, incluso 6000 casos por día de diagnóstico en Estados Unidos. En ese sentido, pues ha desnudado de igual manera todas las falencias. Y en los países en desarrollo como el nuestro, con más razón. Entonces, lastimosamente es algo general. No creo que un gobierno vaya a determinar justamente si se va a responder bien o mal a la pandemia, sino en todo caso la educación de la gente. Yo creo que esa es la variable principal que determina el contagio de persona a persona y la expansión del virus. Realmente tiene mucho que ver con la educación, pero reitero, países como Bélgica, vean lo que está pasando en Inglaterra, en Francia, que son gente muy culta, educada, de igual manera hay mucho contagio. Entonces realmente es una pandemia como nunca se ha visto en la historia de la humanidad, yo creo, ¿no? Tomando en cuenta con el Internet que hay esa facilidad de comunicarnos en tiempo real, igual hay una contagiosidad muy importante. Entonces sí es yo creo, un revés para todos los sistemas de salud del mundo. Te voy a dar unos minutos más, quizás nos puedes profundizar esto. Tal vez nos podrías comentar alguna de las anécdotas o experiencias que has tenido, es decir, en algún caso que no has tenido el equipamiento necesario, cómo te las has arreglado, qué es lo que has hecho para precisamente seguir combatiendo la COVID-19. Yo he estado dando muchas charlas al respecto porque nos interesa mucho encontrar alguna manera, ¿no?, de disminuir desde el contagio, así como la supervivencia. El momento que llegó aquí la pandemia fue algo impresionante, porque en diciembre, como todos recordamos del año pasado, pues se veían, ¿verdad?, las tomografías, las radiografías, las imágenes en video deslustrado que se ven en las tomografías. Y era pues algo lejano. En diciembre se veía en China, en enero ya se veía pues en otras partes del mundo, en febrero ya se veía en España lo que estaba sucediendo. Y en marzo, más o menos el 23, 25 de marzo, llegó el primer caso aquí a Bolivia, ¿verdad? Y a partir de entonces comenzamos a ver esos casos y era impresionante ver ese patrón, ese daño pulmonar expresado en la tomografía, igual aquí, igualito que en el otro lado del mundo, ver lo que está sucediendo aquí. Comenzó
ya la difusión de los casos. En ese sentido, pues tuvimos que acomodarnos a la realidad, como bien mencionas, pues Marcelo, trabajar con lo que teníamos en las manos, pues comenzar con los equipos de protección personal, consiguiendo incluso de donde se podía. Somos un país, repito, pequeño, tenemos 11 millones de población, a comparación de Brasil, que tiene 300 millones, Estados Unidos 300 millones, ni qué decir, pues China con 1 billón de población. Entonces hemos tenido que trabajar con lo que se tenía en la mano. Poco a poco se ha ido adquiriendo el equipamiento, ha comenzado a adquirirse ventiladores en muchos centros y es una realidad. Hay mucha diferencia en el sector público que en el sector privado. En el sector privado es una realidad, no vamos a mentir, pues las cosas funcionan un poco más rápido, pero es en el sector público donde se concentra la mayor cantidad de casos. En el Hospital del Norte ya hemos superado los 140, 150 casos de atención a pacientes COVID críticos, de los cuales la mayoría actualmente ya está sobreviviendo, porque un inicio era increíble, a un inicio se moría más del 70-80%, haciendo el tratamiento que se hace en todas las partes del mundo, y como todos conocemos, no existe un tratamiento específico, eficaz todavía, ni siquiera la vacuna eficaz. Entonces es algo que está muy caliente, lo seguimos viviendo, y lo más importante en ese aspecto es pues la prevención, el tratar de evitar. Yo particularmente trabajo con 7 intensivistas en mi hospital, ahí en el Hospital del Norte, de los cuales 5 se han contagiado, han superado, afortunadamente, porque somos jóvenes relativamente, pero 2 no nos hemos contagiado y no lo queremos hacer. Y es algo que se va a quedar con nosotros, el coronavirus, seguramente por muchos meses o años. Y bueno, hay que aprender a vivir con esto, pero lo importante es eso, la prevención, es lo que yo quisiera enfatizar para intentar manejar un poco esto de la pandemia. Perfecto, Antonio. Continuamos, ahora vamos a escuchar a Cecilia. Bueno, Cecilia, con esta pandemia que ha desvelado las falencias en el sistema de salud, ¿confías o crees que podríamos confiar en que el nuevo gobierno dé solución a estas carencias? Te escuchamos, Cecilia. Bueno, como decía el doctor que es especialista en esto, realmente las falencias que han habido, yo creo que han habido antes, durante y va a seguir después del COVID. Entonces, yo creo que eso va a ir mejorando de acuerdo a los estudios que podamos tener. Tal vez los índices van bajando y seguramente vamos a ir, espero, el nuevo gobierno pueda mejorar este sistema para enfrentar, obviamente, a próximas cosas que seguro van a venir, que no es de que tal vez nuestra generación lo va a vivir, pero seguramente las generaciones futuras sí. Entonces yo creo realmente que las falencias que se han visto no solamente es ahorita, solo por el COVID, sino realmente ya se han visto antes y se está viviendo a nivel mundial. Entonces yo creo y espero que se puedan mejorar para que nuestra salud pública, sobre todo, tenga mayor acceso a instrumentos, a profesionales, a cuidar a nuestros profesionales. Como dice el doctor, se han enfermado sus colegas que gracias a Dios están sanos y salvos, pero realmente hay otros que se han ido, ¿no?, luchando con el COVID. Entonces yo creo que esa es nuestra falencia. Yo creo que es lamentable ver eso, pero yo espero que sí se pueda mejorar, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Gabriela, que, bueno, quiere complementar las ideas que se han mencionado. Te vamos a dar 30 segundos. Te escuchamos, Gabriela. Yo en realidad tenía una pregunta para Antonio cuando él habla de prevención. Antonio, ¿tú crees que la prevención está en el aislamiento? ¿O qué otros modos de prevención pueden haber? Porque también un poco con lo que nos hemos ido encontrando, sobre todo pienso en nuestra sociedad, eso es un hecho, pero creo que en general en el mundo es que esas medidas de confinamiento, de que se cierra el comercio, se cierra todo, no muestran ser mucho más sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces me interesaba esta tu idea de prevención. Somos seres sociales, ¿no? Eso nadie lo va a negar. En ese sentido es que no se puede establecer un confinamiento permanente y de por vida, lógicamente. Entonces, a lo que me refiero con prevención es el uso de los dispositivos más simples, esos barbijos quirúrgicos que valen ahora un boliviano, su momento valían 4 bolivianos. Esos barbijos quirúrgicos, el distanciamiento social de más de 1,5 metros, el evitar realmente reuniones sociales en espacios reducidos, no ventilados, esas medidas son las que determinan pues la contagiosidad. Se ha visto en España, a lo que hablábamos, ¿no? Se abren bares, se abren escuelas, ¿y qué ha sucedido? El pico ahora es mucho más alto de lo que era en marzo incluso. ¿Por qué? Porque, bueno, pues
A todos nos gusta irnos a echar unos drinks o ir pues con nuestros amigos a disfrutar un viernes, un sábado en la noche. Ese es el problema. Eso no es necesario. Lo que sí, obviamente uno tiene que estar en su círculo social. Es como en el caso en particular, yo vivo con mi familia y los cuatro pues convivimos, hablamos, compartimos experiencias, compartimos almuerzo, cena y demás, ¿no? Pero lógicamente si yo por alguna razón tengo que ir a la casa de otra persona, tomaré estas medidas de prevención. El principal mecanismo de contagio son justamente las reuniones familiares y reuniones sociales. A eso es a lo que me refiero. Si voy a ir a una reunión social que debo realizarla, debo asistir por alguna razón, tengo que ir con mi cubrebocas y intentar alejarme más de 1.5 metros. Esas medidas simplemente pueden hacer que por lo menos la mitad de los casos no se contagien. A esas medidas me refiero. Perfecto, Antonio. Muchas gracias por aclarar esta duda de Gabriela. Vamos a continuar. Ahora vamos a escuchar a Vinca. Bueno, la misma consulta. ¿Tú confías que el nuevo gobierno dé solución a estas carencias que se han desvelado con con esta pandemia por la COVID-19? Te escuchamos, Vinca. Tienes 2 minutos. Bueno, como lo comentaba y como lo mencionó el doctor Antonio, estoy completamente de acuerdo que no es algo solamente de Bolivia, sino que esto ha desvelado las falencias a nivel mundial. Nadie estaba preparado para una pandemia, absolutamente nadie. Ningún sistema de salud estaba preparado para lo que se nos venía. Y, por ejemplo, yo vi hace 2 días, más o menos en Estados Unidos, que tuvieron el pico más elevado de pacientes, eran como 83,000 contagios en un solo día. Entonces, no es algo solamente de Bolivia, es algo a nivel mundial. Y creo sinceramente que si este gobierno o cualquier gobierno que pudiera tomar el mando no aprende de esto, porque nosotros no solamente luchamos contra pandemias, luchamos contra epidemias todos los años, el dengue, la malaria. En nuestro país existe dengue, malaria, leishmaniasis, tuberculosis, y son cosas con las que nosotros luchamos de forma diaria. Entonces creo que si nosotros y nuestro gobierno no ha aprendido con esto, seríamos unos tontos. Simplemente tenemos que darle prioridad a lo que es la educación y la salud para que todos tengan el acceso y todos puedan, obviamente, tener la curación, que no existe una específica, como comentaba el doctor Antonio Virués, pero por lo menos tener estas medidas de salubridad y estas medidas de prevención. No existen lugares donde a uno le den un barbijo, donde existe un lavamanos, donde uno se pueda lavar las manos, que son medidas básicas a las que nosotros estábamos acostumbrados. Yo particularmente no me he contagiado y trabajo en una clínica y no me he contagiado. Y mi hermana mayor, que ella trabajaba organizando eventos, sí se contagió, pero logró salir. Entonces, creo que con la educación, la información y sobre todo dando prioridad a lo que es el sistema de salud, podríamos salir no solamente de esta pandemia, sino que vamos a tener, como comentaba el doctor Antonio, que aprender a convivir con esto, porque esto es algo que hasta que no salga una vacuna eficaz y probada, vamos a tener que vivirlo todos los días, ¿no? Entonces, enfocarnos en la educación en nuestra población, lavado de manos, utilización del barbijo, evitar reuniones sociales, que son las medidas con las que las personas se pueden mantener a salvo. Perfecto, Vinca. Ya para ir cerrando este foro, va a comenzar a contestar Antonio. ¿Cómo crees que puede mejorar el sistema de salud en el país y qué papel pueden jugar en esto tal vez los jóvenes en el tema, bueno, del equipamiento, infraestructura, acceso, falta de accesos a caminos y falta de personal? Tienes 1 minuto para contestarnos, Antonio. Te escuchamos. Yo creo que hay un enfoque, ¿no? El que se utiliza actualmente en el país ya hace muchos años, que tiene 4 pilares: lo de la promoción de la salud, el promover conductas saludables, lo de la prevención específica de enfermedades, sobre todo las infectocontagiosas, el tratamiento, es en el cual nos basamos pues los que trabajamos en hospitales y clínicas, y la rehabilitación. Entonces, este enfoque me parece muy interesante y muy útil porque permite pues justamente ajustar, vale el término, de cada uno de sus componentes. Más allá de todo lo que todos podemos pues pensar, ¿no? Lo de mejorar los caminos, las comunicaciones, las referencias, primer, segundo, tercer nivel, yo creo que es muy adecuado pues comenzar a informar y a educar a nuestra juventud, a nuestra población acerca de estos componentes de la salud, lo cual puede permitir mejorar como tal dentro, a su vez, de sus componentes, ¿no? Y algo que yo quiero enfatizar, y es lo que estamos haciendo ahora. Muchas gracias por esta invitación. Es bonito estar compartiendo experiencias y así opiniones, porque es lo que creo que se necesita. Esta pandemia, que es lo actual, nos ha permitido esto,
el comenzar ya no hablar entre médicos, ya no hablar solamente entre nutricionistas, sino también hablar pues entre médicos, psicólogos, nutricionistas, muchos profesionales relacionados a ciencias de la salud, ¿no? Como ahora en este momento lo estamos haciendo y es lo que se necesita. Yo lo llamaría como un trabajo transversal entre las profesiones relacionadas y eso es lo importante, que yo no solamente piense en dar el tratamiento, sino también piense en incluir y yo también aprender de cuál sería una recomendación pues sobre la alimentación, como lo estamos aprendiendo ahora, ¿no? Para enviar a mis pacientes y que reciban realmente un tratamiento complementario. Eso es lo que yo pienso que debemos aprender porque el COVID no solamente se basa en el tratamiento de neumólogo intensivista, también en la nutrición, también en la parte de psicoterapia. Hay pacientes que terminan con estrés postraumático, a familias, como ya acabamos de mencionar, que quedan muy afectadas por el estrés de haber pasado y verse afectados, ¿no? Al perder un miembro de la familia por esta pandemia. Entonces, yo realmente agradezco, felicito por este tipo de actividades que nos involucra a personas que trabajamos, que tenemos diferentes profesiones. Gracias. Perfecto, Antonio. Continuamos, escucharemos ahora a Cecilia. En la misma consulta, ¿cómo crees que puede mejorar el sistema de salud en el país? Te escuchamos, tienes un minuto. Concuerdo mucho con el doctor Antonio. Realmente el trabajo multidisciplinario que pueden llegar a tener los profesionales de salud para enfrentar ya sea la pandemia o alguna enfermedad en la que se vive, esto es un trabajo en equipo. Yo creo que también realmente como yo creo que puede mejorar eso es en el trabajo multidisciplinario que podemos tener. Trabajar en un equipo, en un paciente para poder rehabilitarlo, mejorarlo y tratarlo a largo plazo para que éste pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que es eso lo que tal vez estamos fallando, tal vez incluso, pero yo creo que de a poco vamos a empezar a hacer, como nos han invitado, Marcelo, muchísimas gracias más bien, pero este tipo de charlas para que las personas se puedan informar un poco más de diferentes temas, englobando y enfocándonos en ciertos puntos clave. Entonces yo creo que también el trabajo multidisciplinario, es fundamental para tener una mejor salud pública e incluso privada. Entonces, más bien, muchísimas gracias por la invitación y nada, estoy muy agradecida para que todas las personas se puedan informar un poquito más sobre las diferentes áreas en las que estamos hablando hoy. Perfecto, Cecilia. Escucharemos ahora a Vinca, la misma consulta. ¿Cómo crees que puede mejorar el sistema de salud en el país? Tienes un minuto, te escuchamos. Bueno, como lo he estado mencionando anteriormente, creo que realmente con la información y con la educación es que nosotros podemos mejorar el sistema de salud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede hoy en día en los jóvenes? La mayoría quiere ser youtuber o quiere ser instagramer, quiere tener un montón de seguidores y quiere recibir las cosas de esas formas. O sea, y eso es lo que sucede lamentablemente porque antes, yo lo recuerdo, cuando yo era niña siempre quise ser médico y no tenía en mi cabeza toda esta accesibilidad a la información de tener una profesión que un youtuber gana muchísimo más que cualquier profesional médico, y es la verdad. Entonces, es el hecho de que si nosotros incentivamos desde niños y a nuestros jóvenes para que luchen por su gente, es que nosotros vamos a poder mejorar en todo tipo de profesionales, no solamente en los profesionales de salud, sino en todo tipo de profesionales a que luchen y hagan crecer a su país. Si yo he vuelto a trabajar a mi país, ha sido por eso, porque siempre he querido ser una boliviana junto a mi equipo con el que pueda sacar a Bolivia adelante, con el que Bolivia siempre esté a la vanguardia, Bolivia siempre salga adelante. Y creo que eso es algo que nosotros necesitamos hacer, ¿no? Incentivar para evitar la fuga de cerebros que existe en todas las poblaciones, en todo Bolivia y en todas las profesiones, para que los jóvenes se queden y luchen y trabajen por su país. Perfecto, Vinca. Para cerrar, escucharemos ahora a Gabriela, la misma consulta. ¿Cómo crees que puede mejorar el sistema de salud en el país? Tienes un minuto. Pienso que una cosa que debería así cambiar radicalmente es la burocracia por la que uno tiene que pasar para acceder, digamos, a los servicios de salud, sobre todo en la consulta, en la medicina, digamos, de los sistemas de salud públicos, ¿no? Creo que algo con lo que nos hemos encontrado en estos días y en estas situaciones, o sea, cuántas personas, digamos, ya se han muerto antes de que puedan acceder a hacerse una prueba, porque habían unos pasos, porque no te contestaban en determinado lugar, no te respondían. No todos tenemos la posibilidad de hacernos, por ejemplo, un
un examen en un laboratorio privado, personas que cuando han presentado los síntomas les han dicho que vuelvan a su casa y si les pasaba A o B, recién vengan en el medio a cuántas personas han contagiado. Y si bien responden, pienso yo, no sé, aquí los colegas podrán como en realidad ilustrarme mejor probablemente, si bien responde a carencias bien básicas de equipamiento, de infraestructura, de insumos, pienso que también hay una cuestión burocrática de por medio como modo de funcionamiento muy complicada, ¿no? Y si a eso sumada, digamos, a las carencias y a las falencias así estructurales que podemos tener, entonces pienso que la cuestión de la burocracia es algo muy importante. Bueno, se nos acabó el tiempo. Perdón, Agradecemos. Sí, perdón, ¿puedo dale, aportar algo? Antonio. Claro que sí, Es claro muy, que sí. gracias, es muy importante lo que menciona Gabriela. Yo quisiera aportar justamente en ese sentido, pues, una deficiencia muy importante en nuestro sistema de salud en general, al sistema de referencia contra referencia. Eso está basado en la educación y la información que recibe la población. ¿En qué sentido? Porque yo trabajo en hospitales de tercer nivel. El problema es que al no existir información y educación, y esto es algo muy importante que nadie lo va a negar, pues hablando del sector público, ¿qué pasa con un paciente que tiene dolor de barriga? Que lo voy a decir porque es la realidad, muchas veces buscan bajas, van a los hospitales de tercer nivel que teóricamente son los más resolutivos, los más complejos, y se termina colapsando pues el sistema. Entonces, lo que se debería hacer es pues educar a nuestra población para que se respete justamente esta secuencia. Hablando un poquito de la burocracia, ¿no? Deberían en varios aspectos pues acudir a primer nivel, a centros o postas de salud para resolver problemas que sean justamente de baja complejidad. Luego, si no se puede resolver, donde están médicos generales, donde están incluso auxiliares de enfermería, son referidos a segundo nivel, donde ya hay algunas especialidades, cirugía, medicina interna, anestesiología, ginecobstetricia y pediatría. En el caso que no puedan resolver, recién deben ser referidos a hospitales de alta complejidad o institutos, donde ya tienen que resolverse pues, problemas que no pueden resolverse en niveles inferiores, segundo y primero. Por ejemplo, pues enfermedades como el cáncer, cosas ya complejas, ¿no? Cirugías muy complicadas, cambios valvulares del corazón y demás, ya deberían resolverse en tercer nivel. ¿Y qué pasa en nuestra población? Acuden directo al tercer nivel. Entonces, ¿qué vemos en hospitales? Vemos emergencias, que tenemos 12, 15 camas, repletas de problemas de partos normales, partos que están evolucionando, embarazos normales, que están en un parto que puede atenderse en primer nivel. ¿Por qué? Porque la señora que está pues parturienta vive a 2 casas y quiere tener en ese hospital. Entonces, ese tipo de actitudes y ese tipo de lastimosamente procesos es lo que enlentece y lo que junto a la burocracia, la falta de educación e información, sobrecarga nuestro sistema. Y el primer y segundo nivel, hablando de la parte justamente de salud, se ven pues desprovistos. Y todito se refiere al tercer nivel. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Lo mismo. Habían pacientes completamente estables, pero con diagnóstico del COVID-19, ya sea por hisopado faríngeo, y que acuden directamente a tercer nivel. Lo mismo, ¿qué ha sucedido en el comienzo? Y con esto termino, en el comienzo de la pandemia aquí en la ciudad de La Paz, por lo menos. El Hospital del Norte y el Hospital La Portada eran los únicos que recibían pacientes con COVID-19. Y teníamos que recibir pacientes, reitero, completamente estables, que venían y ocupaban una cama hospitalaria. Y cuando llegaban pacientes que sí necesitaban pues, un ventilador mecánico, monitorización, necesitaban tratamientos un poquito más avanzados, no había camas, se colapsaba. Entonces, para terminar, yo pienso que para descongestionar nuestro sistema de salud se debería respetar, obviamente, a partir de la educación e información de nuestra población, para que se den cuenta eso, ¿no? Que no es lo adecuado colapsar a los hospitales y justamente esto es lo que promueve pues mayor burocracia, porque al paciente que está en tercer nivel, volverlo a referir a segundo, primero, son los pacientes los que muchas veces no quieren acudir a donde deberían, ¿no? Está bien, Antonio. Bueno, sí, la verdad que sin duda podríamos seguir conversando, pero lastimosamente el tiempo que tenemos es limitado. De igual forma, vamos a abrir un pequeño espacio, dado que, bueno, para que puedan dar alguna complementación, alguna conclusión o alguna réplica. Un espacio de que cada uno va a tener 30 segundos para complementar algo si gusta. Me parece que Cecilia quiere complementar algo. Te escuchamos, Cecilia, si es que quieres complementar, dar alguna conclusión o alguna réplica a alguna de las alusiones que han hecho los demás panelistas. Tienes 30 segundos.
Gracias, Marcelo. Bueno, más que todo quería hacer una conclusión en esto, que el tema alimentario también es un tabú que se está viviendo, que no todos van a una consulta nutricional simplemente para saber cómo están. Muy pocos son los que lo están haciendo y realmente en la consulta nutricional también es un factor, es un medio, perdón, importante para poder hacerle una clínica al paciente y determinar y derivarle al especialista. No es de que solamente con la alimentación se puede hacer un tema de trabajo en mejorar la calidad de vida, sino con un trabajo multidisciplinario, como siempre lo he dicho, ya sea en la área privada o pública. Yo creo también, justamente como el doctor decía, informar más, a guiar a las personas donde primero deberían ir, luego al siguiente paso, allá al tercer paso, eso es lo que esa es la falencia que tenemos. Yo lo vivo aquí muy frecuentemente. Lamentablemente a las personas que están así, les duele la cabeza, listo, se van al hospital de tercer nivel. Les duele el ojo, al hospital de tercer nivel. No van a la posta sanitaria, no van a un hospital de primer nivel para que realmente puedan ser referidos y tener un diagnóstico final. Entonces, espero que en cuanto a lo que es el tema de la educación, tanto la salud reproductiva, salud nutricional, salud en general, se pueda hacer una mejor educación en esto, en nuestro país, ¿no? Vamos a dar paso ahora a Vinca. Si quieres dar alguna conclusión, algún comentario extra o alguna réplica, te escuchamos. Tienes 30 segundos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por la invitación y incentivar a nuestra población y a los jóvenes a que acudan a su médico, que no es necesario que uno esté enfermo para poder hacerse un chequeo de rutina y, ojalá nuestras autoridades inciten más a lo que es la información y la educación para que las futuras generaciones jóvenes o incluso las generaciones actuales puedan tener mayor acceso y mayor acceso tanto a la salud como a la salud en todos los sentidos, ¿no? Salud mental, salud nutricional, salud física y salud emocional. Perfecto, Vinca. Gabriela, de la misma forma, te damos este pequeño espacio para que, des tus comentarios finales, tu conclusión. Te escuchamos. Simplemente agradecer el espacio de conversación y como de una u otra manera lo han ido diciendo todos, creo que nuestro reto para las distintas dificultades y problemáticas de salud en este momento, pero digamos, creo que en general la complejidad que nuestro siglo XXI trae es la interlocución, digamos, entre distintas disciplinas y entre distintos colegas que pueden aportar distintas visiones de un problema. Pienso que es eso. Antonio, de la misma forma, te damos 30 segundos más para que nos des, tus conclusiones finales. Te escuchamos. Y personalmente, como ya he mencionado, el trabajo multidisciplinario, este trabajo transversal, es algo muy importante y, pues feliz de haber compartido este tiempo con Cecilia, Gabriela, Vinca. También repetir, pues, el agradecimiento a Marcelo por habernos dado esta oportunidad. Y, pues prestos para cualquier cosa ahí que se presente. Y reitero, dentro de este contexto de pandemia, pues, como en muchas enfermedades, la prevención es lo primero. Gracias. Agradecemos a todas las personas que siguieron esta transmisión y también agradecemos a estos galenos por acompañarnos y compartir su experiencia con nosotros. Conmigo será hasta otra oportunidad. Yo soy Marcelo Blanco y esto fue Escucha mi voz. Los jóvenes bolivianos debatimos en este espacio para que nuestras autoridades escuchen nuestros problemas, inquietudes y propuestas. Escucha mi voz.